Bien, pues os voy a dejar ahora con otro maestro, doctor Marcos Fernández. Él nos va a hablar desde Bolivia, desde La Paz, nos va a hablar de un tema que ya no es que sea importante o que esté en discusión o no, sino que es relevante para cada día de nuestra vida, porque nos va a hablar de cómo afectan las emociones a nuestra salud y por lo tanto qué relación tienen las emociones con las enfermedades. Esto lo hará en un par de minutitos. Vamos simplemente a poner un poquito de música de pausa y vamos directamente con la ponencia del doctor Marcos Fernández. ¿Te ha pasado alguna vez que fuiste al médico por un dolor de estómago, te hicieron análisis, pruebas y todo estaba normal? Y te dijeron, eso es solo estrés. O tal vez encontraron una gastritis y te dieron medicamentos de todo tipo, pero tu dolor de estómago nunca se fue. O se fue por un poco de tiempo, pero volvió después. Bueno, si te ha pasado algo similar, entonces estás en el grupo de la mayoría de personas que tienen síntomas, enfermedades y buscan eliminar esos síntomas o enfermedades, en lugar de buscar la raíz que los provocó. Pongamos un ejemplo para que lo entiendas mejor. Imagina que estás encerrado en una jaula con un león hambriento y solo tienes una pistola con dardos tranquilizantes. ¿Qué harías? Lo más probable es lo que cualquier persona haría, disparar un dardo al león para dormirlo. ¿Pero qué harías luego? Bueno, la mayoría de personas estaría preocupada y nerviosa porque si el león despierta, ¿qué va a hacer? Pues volver a dormirlo. Pero las personas sabias aprovecharían a que el león duerme para averiguar cómo llegaron a la jaula y cómo salir de allí. ¿No es cierto? De igual manera, cuando tenemos un síntoma o una enfermedad, nos dan pastillas para aliviar el dolor, los síntomas, pero no nos preguntamos cuál fue la causa del síntoma o la enfermedad, ni cómo eliminarlo. Sí, tal vez deseamos que la enfermedad o los síntomas se vayan, pero lo que hacemos es calmar el dolor o el síntoma, o sea, adormecerlo, pero no lo eliminamos. ¿Y cómo podemos eliminar para siempre un síntoma o una enfermedad? Bueno, pues tengo buenas y malas noticias. ¿Cuál quieres primero? Ok, las malas. No podemos eliminar para siempre un síntoma o una enfermedad. No sé por qué. Y las buenas, que podemos escuchar el mensaje que nuestro cuerpo nos quiere transmitir sobre lo que debemos cambiar, añadir o mejorar a nuestra vida mediante ese síntoma o enfermedad. ¿Y por qué son eso buenas noticias? Sencillo, porque el síntoma o la enfermedad es un mensaje de parte de nuestro cuerpo. Cuando recibimos el mensaje y hacemos los cambios necesarios en nuestra vida, ese mensaje ya no tiene razón de ser. Y entonces el síntoma o la enfermedad desaparecen. Pero como dije antes, no se va para siempre, porque volverá cuando necesitemos cambiar otra cosa en nuestra vida y nuestro cuerpo quiera enviarnos el mensaje de qué debemos cambiar. Pero lamentablemente la mayoría de las personas no son conscientes de los mensajes que el cuerpo envía mediante síntomas o enfermedades, para que cambien una manera de pensar o de actuar ante una situación que han estado arrastrando tal vez durante años. Y por eso siguen igual, de mal en peor, y siguen con los síntomas por años o siguen enfermos de manera crónica. Y para colmo, lo único que sus médicos les dicen es la famosa frase de no tiene cura, pero tiene tratamiento, eso sí, de por vida. ¿Has escuchado eso alguna vez, no es cierto? Y acabas dependiendo de medicamentos durante toda la vida cuando en realidad no tendría que ser necesario si escuchara de vez en cuando lo que quiere decir tu cuerpo. Pero cuando escuchas a tu cuerpo y haces los cambios necesarios en tu vida, ya no necesitas depender de medicamentos para estar bien, porque una vez que recibes y entiendes el mensaje y actúas conforme a lo que debes hacer, el propio cuerpo se encarga de eliminar el síntoma o enfermedad y vuelves a estar sano otra vez. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo escuchar a mi cuerpo y entender el mensaje que me está enviando? Porque como dije antes, no todo el mundo es consciente de lo que el cuerpo le está diciendo. Bien, pues para contestar esta pregunta, te haré otra. ¿Qué pasaría si pudieras escuchar lo que dice tu cuerpo mediante un síntoma o enfermedad para que cambies una situación en tu vida que te está frenando de avanzar en el camino hacia tu salud? ¿Harías caso de lo que tu cuerpo te dice o seguirías con tus síntomas y enfermedades? Si respondiste que sí escucharías a tu cuerpo y que le harías caso, entonces vas por el camino correcto para estar sano nuevamente. ¿Te gustaría aprender a escuchar y entender a tu cuerpo? Si tu respuesta fue un rotundo claro que sí, pero ¿cómo puedo hacerlo? Tengo muy buenas noticias para ti.
La biosinapsis homeostática es la manera en que puedes aprender a escuchar el mensaje que tu cuerpo te está gritando para que hagas cambios en tu vida y recuperes tu salud. ¿Pero qué es la biosinapsis homeostática? Bien, la biosinapsis homeostática es la herramienta que te ayuda a comunicarte con tu cuerpo. Es la manera en que el cerebro consciente, encargado de tomar decisiones, de expresar emociones, de discernir entre lo bueno y lo malo, se comunique con el cerebro inconsciente, que es el encargado de mantenernos vivos y evitar que el estrés rebase la capacidad cerebral para que no muramos. Imagina el cuerpo como una empresa. El dueño de esa empresa es el cerebro consciente y el director de esa empresa sería el cerebro inconsciente. ¿Ok? Cuando el dueño, o sea, el cerebro consciente, da una orden directa al director, o sea, al cerebro inconsciente, la obedece de inmediato. Pongamos un ejemplo. Imagina que tienes que cruzar una calle llena de coches pasando a gran velocidad que no paran. El cerebro consciente sabe que es peligroso pasar por ahí. Presta atención mirando de un lado a otro de la calle, esperando el momento ideal para poder cruzar la calle. Llega un momento en que hay un coche lejos y entonces en un segundo el cerebro consciente calcula la distancia, la velocidad del auto y decide cruzar corriendo la calle. En ese instante que decidió cruzar, ha enviado una orden directa al cerebro inconsciente para que haga lo necesario para poder cruzar corriendo. Y el cerebro inconsciente envía órdenes al corazón para acelerar el ritmo cardíaco y a los pulmones para generar más alveolos pulmonares que puedan llevar los glóbulos rojos hacia los músculos de las piernas y así poder cruzar corriendo. Todo esto sucede en cuestión de menos de un segundo. Como puedes ver, el cuerpo humano está perfectamente diseñado para poder trabajar en armonía y sinergia entre ambos cerebros y así llevar a cabo el propósito conjunto. Y es fácil entender que cuando el cerebro consciente da una orden al cerebro inconsciente, todo funciona como debe. Pero, ¿qué pasa cuando el cerebro inconsciente es el que intenta comunicarse con el cerebro consciente? Bueno, ahí la cosa se pone un poco más difícil. ¿Por qué? Pues porque el cerebro inconsciente no se comunica de la misma forma que el cerebro consciente. Imagina que eres programador informático y quieres decirle al ordenador que vas a programar que abra un archivo y escribes abre el archivo 1245. ¿Abrirá el archivo el ordenador si no está programado para hacerlo? Pues no, porque no tiene la información para hacerlo. Pero, ¿y si el programador escribe algo como 111001101? ¿Abrirá el archivo? Ahora sí. ¿Por qué? Pues porque el programador escribió el lenguaje que el ordenador entiende, que es el código binario de unos y ceros. De la misma forma, el cerebro inconsciente no entiende todas las palabras, sino que se guía por las sensaciones, la vista, el oído, el tacto, el gusto y se guía también por las imágenes. Entonces, para poder comunicarte con tu cerebro inconsciente, debes hablarle en su idioma, utilizando el programa que él entiende. Si me duele la cabeza y simplemente digo, ay, no quiero que me duela la cabeza, ¿qué crees que pasará? ¿Se irá el dolor de cabeza? Imagen. ¿Quieres hacer la prueba? Pues cierra los ojos. Ahora, no pienses en un elefante rosa. ¿Qué es lo primero que te pasó por la cabeza? Sin hacer trampa. Lo más seguro es que un elefante rosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cerebro inconsciente es incapaz de visualizar la palabra no, porque no puede asemejarla a ninguna imagen. Veamos qué pasó en tu cerebro cuando yo te dije no pienses en un elefante rosa. ¿Qué es lo que pasa en tu cerebro? Bien, la palabra no. No hay una imagen con la que el cerebro pueda recrear esa palabra. Solamente letras, NO. Pensar puede recrearse con una imagen de un cerebro o una imagen de una nube de pensamiento, como las usadas en las historietas de los cómics, ¿no? Elefante puede recrearse con la imagen de un elefante. Rosa puede recrearse con el color rosa. Entonces, cuando tú le dices a alguien no pienses en un elefante rosa, el cerebro de esa persona ignora la palabra no y lo que entiende es pensar en un elefante rosa. Por eso, cuando dices no quiero que me duela la cabeza, ¿qué entiende tu cerebro inconsciente? Entiende, quiero que me duela la cabeza. Es una orden directa para que me duela. Y al ignorar la palabra no, la cabeza empieza a dolerte más. Interesante, ¿cierto? ¿Qué habría que decir entonces? Algo así como, siento que el dolor de cabeza está pasando. Por ejemplo, ¿ves cómo puede cambiar algo de malo a bueno utilizando bien las palabras? Las palabras tienen mucho poder, para bien o para mal. Y dependiendo de cómo las uses, puedes mejorar, puedes empeorar.
Si toda la gente supiera esto, habría menos dolores de cabeza en todo el mundo, ¿verdad? ¿Por qué os estoy explicando todo esto? Sobre los dolores, las palabras y cómo usarlas. Pues porque con todas las enfermedades pasa algo muy parecido. Si le damos órdenes de manera incorrecta a nuestro cerebro, podemos obtener los resultados contrarios a los que esperamos. Es por eso que, por ejemplo, una persona con cáncer tiene más probabilidades de sobrevivir si la persona es positiva. Piensa que puede recuperarse, que quiere recuperarse, que merece recuperarse, que una persona con cáncer que solo se lamenta de ¿por qué me pasó esto a mí? Me iba a morir, nadie me puede ayudar, ¿verdad? ¿Por qué podría sobrevivir al cáncer la persona positiva y morir la persona negativa? Pues porque está demostrado que el 70% de la recuperación de una enfermedad tiene que ver con la actitud de la persona hacia esa enfermedad. Claro, eso no significa que si estás en fase terminal, por muy positivo que seas, difícilmente podrás sobrevivir. Ojo, que digo difícilmente, no digo que sea imposible, ¿eh? Porque conozco casos de personas que sí sobrevivieron, pero no solamente por ser positivos, sino también por cambiar su estilo de vida, su alimentación y realizar terapias naturales efectivas para subir las defensas del cuerpo, como la tetraterapia, el sistema de homologación bioenergético y todo lo que conlleva la medicina homeostática, por ejemplo. ¿Recuerdas que antes te pregunté si te gustaría aprender a escuchar y entender tu cuerpo y te expliqué que puedes lograrlo con la biosinapsis homeostática? Pues bien, la biosinapsis homeostática es un protocolo de diagnóstico médico y una rama de la medicina homeostática que ayuda a lograr el equilibrio entre el cerebro consciente y el inconsciente para lograr hallar la raíz de cualquier trastorno, síntoma o enfermedad, para así poder eliminar la patología que la provoca. Pero ¿cómo me puede ayudar la biosinapsis homeostática a comunicarme con mi cuerpo, con mi cerebro inconsciente, para darle las órdenes correctas y poder disfrutar de una mejor salud? Pues voy a explicarlo de una manera sencilla. Imagínate que estás pilotando un avión y de repente empieza a parpadear una lucecita roja y no sabes lo que esa lucecita está diciendo. Te preguntas, ¿qué será? No sé qué es, pero me está molestando y además hace un ruido molesto. Así que como ya estás harto de la lucecita, agarras un martillo, ¡pam! Y revientas la lucecita. Ya no parpadea ni hace ruido y respiras aliviado. ¿Pero qué pasa? Que al cabo de unos minutos el avión empieza a descender, a descender, a descender, hasta que se estrella. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, resulta que esa lucecita estaba avisando de que el motor del avión se estaba quemando, que estaba en llamas, pero tú no sabías que esa lucecita significaba que el motor estaba en llamas. Así que la ignoraste y como te molestaba, destruiste la lucecita y el avión se estrelló, ¿verdad? Lo mismo pasa muchas veces con nuestro cuerpo. Muchas veces tenemos un dolor de cabeza. ¿Y qué hacemos? Tomamos una aspirina, tomamos un paracetamol o algo para quitar el dolor de cabeza. No nos preguntamos, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Qué significa eso? ¿Y qué tiene que ver el avión con lo que pasa con el dolor de cabeza? Pues mucho, porque la lucecita del avión ¿era el problema? ¿O el problema era el fuego en el motor? Era el fuego en el motor, ¿verdad? Entonces, ¿qué era esa lucecita? Era un mensaje, una advertencia, era un aviso del avión que nos estaba diciendo que había un problema en el motor del ala que se estaba quemando, ¿verdad? El dolor de cabeza es lo mismo. Es un mensaje que nos está dando nuestro cuerpo, nuestro cerebro, diciendo que hay algo que no funciona, que hay algo que no está bien. Y no nos ponemos a pensar por qué me duele la cabeza. Queremos eliminar el dolor. ¿Y qué hacemos? Matamos al mensajero. Es como darle un martillazo al dolor sin saber por qué me está doliendo. No queremos buscar el por qué, no queremos hallar la raíz. Por eso el cuerpo grita lo que la boca calla. El cuerpo grita, en este caso el dolor de cabeza es lo que está gritando el cuerpo, lo que la boca calla, lo que no queremos aceptar. Y la biosinapsis homeostática puede explicar cómo es que somos nosotros la causa de que nos enfermamos. Cómo es que nosotros causamos los síntomas que tenemos. Cómo es que nosotros creamos las relaciones conflictivas que tenemos. Aunque no lo creamos o nos cueste trabajo creerlo, nosotros somos los causantes de todo lo que nos pasa. Y lo interesante de esta presentación es poder llevarte a otro nivel de consciencia. Porque si llegamos a comprender esto, podemos prevenir muchas cosas.
La gente viene a mi consultorio cuando ya trae un síntoma, o sea, cuando ya está enferma y ya ha probado todo tipo de medicamentos, ha hecho decenas de análisis y nadie ha podido dar con su problema. Y qué pena que sea así, ¿verdad? Claro, hay que comprender que la biosinapsis no pretende hacer que el ser humano no se enferme, porque hay que entender que esto es imposible, como he dicho antes, ¿no? Si nosotros comprendemos que todo lo que nos sucede en el exterior es un reflejo de nuestro estado interior, pues no podríamos experimentar ningún sentimiento, sea bueno o malo. No podremos sentir miedo, odio ni dolor, pero tampoco podremos sentir amor, felicidad o placer. La única forma de poder evitar sentir todas estas emociones sería estando muerto. Y no lo queremos, ¿verdad? Entonces, tomando conciencia de ello, es imposible evitar que podamos tener emociones negativas o emociones que superen los niveles de estrés. Si no puedes evitar que te enfermes, ¿qué es lo que puedes tratar de hacer? Gestionar las emociones, saber manejarlas. No vamos a poder hacer que desaparezcan, pero sí las podemos controlar. Y yo lo he estado trabajando varios años en cómo prevenir enfermarse. Y con este tipo de charlas lo que pretendo es poder ayudar a las personas compartiendo este tipo de información. Quiero poner un ejemplo para que la gente le haga clic la biosinapsis, para que sienta curiosidad y vean que es muy útil para su vida, ¿no? Para que las personas puedan entrar a esta información, o más bien que la información entre en ellos. Veamos este ejemplo y fíjate bien, porque es exactamente así como se programa la enfermedad. Así que, si es la primera vez que escuchas acerca de la biosinapsis, presta atención a este ejemplo, para que veas lo sencilla que es la explicación y lo lógica que es. Si yo estoy en una situación de peligro y me sacan una pistola, automáticamente mi corazón se va a acelerar. Mi respiración también. Todo mi cuerpo se va a poner rígido. Como mi corazón late más deprisa, mi sangre va a comenzar a circular más rápido. Va a haber más sangre con oxígeno. Pero ¿qué crees que sucede? ¿Por qué crees que sucede esto? Pues porque mi cuerpo se está preparando para correr o para atacar. Claro, que tú no das esa orden. Ya me veo yo ahí con el asaltante, ¿no? Como Iron Man. Respiración acelerada, activada. Latidos del corazón, activados, ¿verdad? Eso no va a suceder. ¿Quién da esa orden entonces? El cerebro. ¿Y sabes qué? No pregunta. No me dice, ¿qué te parece, Marcos? ¿Activamos o no activamos? El cerebro va y lo hace. ¿Por qué? Porque por el sentido de supervivencia. El cerebro está diseñado y programado para tu supervivencia. Tienes que comprender eso. Tu cerebro no te hace nada malo. Está buscando tu bienestar. Te está bajando tus niveles de estrés, aunque eso implique que te enfermes. Por eso, en biosinapsis, decimos que el miedo a eso que no quieres va a traer eso que no quieres para bajar el estrés del miedo a eso que no quieres. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero realmente es una solución. Es como la gripe. Fíjate bien, te pondré otro ejemplo. El conflicto de la gripe. Es una fase de reparación del cuerpo. Y eso también lo ordena el cerebro. Es una fase de reparación que inicia por una fase de estrés en términos de sospecha, ¿no? Algo me huele mal, ¿no? Vamos a suponer que hoy me estresé mucho por la charla que ahora estoy dando. Y digo, ¿vendrá alguien? ¿No vendrá nadie? Y estoy muy estresado, llevo varios días estresado. Llega el día de la charla y pueden suceder dos cosas. Si vino gente o no vino nadie. ¿Estás de acuerdo o no? Bueno, fíjate bien. Si viene la gente y se llena la sala, se soluciona mi conflicto. ¿Verdad? Porque mi conflicto era la duda de si vendrá alguien o no vendrá nadie. Si no entra nadie a mi charla, ¿se soluciona mi conflicto? Claro que sí. Porque mi conflicto, ya digo, no era si hay gente o si no hay gente, era la duda si vendrá o no vendrá. Entonces, ¿va a haber gripe? ¿Sí o sí? ¿Haya gente o no haya gente? En la fase activa, yo voy a ulcerar las fosas nasales con un sentido biológico. Como cuando me asaltaron, que se aceleró mi corazón y mi respiración y tengo que huir o atacar. En este caso, como hay una sospecha, mi cerebro me dice, no te preocupes, si algo te huele mal, yo lo voy a solucionar. Vamos a ulcerar tus fosas nasales para que puedas oler mejor. Cuando vea yo la sala de mi charla llena, me voy a relajar. Y mi cerebro va a decir, no te preocupes, listo. Y ahora voy a reparar con moco, porque de alguna manera tenemos que tapar las úlceras en las fosas. Y ahí estás tú moqueando, ¿no?
sin comprender nada. Y vas al doctor, pagas tu consulta, te da un chorro de medicinas, ¿verdad? Pero también va a haber gripe, se llene o no se llene la sala de bicharla. Porque va a haber sospecha. Por eso es que las abuelitas decían, oye, traes una gripe increíble, es que te estresaste mucho, te bajaron las defensas. ¿Has escuchado eso alguna vez? Por eso es que la enfermedad aparece muchas veces cuando estamos mejor, más relajados porque el estrés ya pasó y el cuerpo comienza a reparar. ¿Correcto? Comprendiendo esto, el cerebro me está ayudando y poniendo en condiciones para afrontar una situación que yo no he podido resolver. O me está poniendo en condiciones óptimas para poder enfrentar una nueva situación que ha cambiado mi vida. Entonces es muy importante que comprendamos esto, porque en la medida que lo comprendamos, las enfermedades van a empezar a disminuir. Como te dije antes, no te estoy diciendo que ya no te vas a enfermar nunca más. Lo que sí vas a poder saber con la biosinapsis es saber por qué estás tan enfermo y que lo comprendas y que trates de cuidar tus emociones. Mucha gente me dice, bueno, ya sé mi programa y por qué estoy enfermo. ¿Y ahora qué hago? Estamos acostumbrados a llenarnos de medicamentos para aliviar el dolor o creer en recetas milagrosas que salen en 30 segundos. Es tan difícil comprender que nosotros, por información que entra a nuestro cerebro, enfermamos. Al cambiar esa información, vamos a recuperar el bienestar. Mira, en la Segunda Guerra Mundial había muchos casos de tuberculosis y se decía que era una epidemia. Hoy se sabe que es una fase de reparación a un miedo a morir. Cuando tú estás en una fase de reparación de miedo a morir, van a proliferar los alveolos pulmonares. Cuando ese miedo termine, el cerebro, con ayuda de microbios, hongos y bacterias, va a hacer una recolección de la masa que hiciste en exceso y la va a sacar del cuerpo. ¿Qué va a pasar? Vas a empezar a toser, ¿no? ¿Y qué vas a ver en el pañuelo? Sangre. ¿Qué vas a pensar? ¡Ay, no! Ya traía problemas del pulmón, ya me está saliendo sangre, me voy a morir. Entonces el conflicto aumenta y probablemente mueras. Pero de estrés. ¿De estrés a qué? Al miedo a la enfermedad. Y es exactamente lo mismo que pasa con el cáncer. Escucha bien, el cáncer no es una enfermedad en sí, es un proceso. El cuerpo, en los órganos blandos del ectodermo, en una fase de estrés, lo que va a hacer es multiplicar las células, va a hacer masa. Y eso va a ser un cáncer de hígado, un cáncer de pulmón, un cáncer de huesos. Eso es en la fase de estrés. Y si tú mantienes ese estrés, ¿qué crees que va a pasar? Mire, señora, tiene usted un cáncer. Y dígame, doctor, ¿cuánto tiempo me queda de vida? 3 meses. Y ahí estás, ¿no? Claro, con una lista de 200 quimioterapias. Y luego llegas a la casa y la hija, mamá, ¿no quieres que te ayude con el testamento? Porque sería bueno que fueras arreglando a quién le vas a dejar la casa. ¿Qué va a pasar ahí? Un estrés más grande. Y obviamente no va a pasar en cualquier órgano. Va a ser en el órgano que esté en función con ese estrés. Si es miedo a morir, va a ser en el pulmón. Si es un conflicto de protección con tu hijo o tu pareja, va a ser mamas. Si a lo mejor es un miedo a no tener alimento el día de mañana, va a ser hígado, etc. Y así es el cerebro inconsciente. El cerebro no analiza. El cerebro es como un niño pequeño. Interpreta. Y se cuenta unas historias, ¿para qué te cuento? Fíjate bien, la causa es el efecto que hace que todo llegue a ser lo que es. Nosotros provocamos y generamos todo lo que nos sucede. ¿Qué es la biosinapsis homeostática entonces? Quiero dejar bien claro 2 cosas. ¿Qué es la biosinapsis? ¿Y qué es lo que te va a pasar probablemente mañana? Porque puedes amanecer mañana bien enfermo, porque puedes entrar en una fase de reparación sobre un conflicto que detuviste durante esta charla, sobre un estrés que traías y después de esta charla pudiste detener. Y puedes empezar a reparar, a lo mejor con una diarrea, con un dolor de cabeza, gripe, tos. No siempre. Mañana vas a estar en mi Facebook. Vas a ver, desgraciado. Sí, sí, era el de las enfermedades, me las traje todas. Es bien importante eso. No te espantes, puedes entrar en una fase de reparación. ¿Qué es entonces la biosinapsis? La mayoría de las veces, nuestro cerebro nos quiere enviar una información, un mensaje que muchas veces pasa desapercibido.
Y lo que hace la gente es venir a mi consultorio y yo les voy a hacer preguntas para, de alguna manera, localizar el estrés, que mucha gente dice, no, todo está bien en mi casa. Llegan con un dolor de hombro porque no pueden moverlo, ahí tienes un estrés. No, en mi casa todo está bien. Pues avísale tu hombro porque no se ha dado cuenta de que todo está bien. Claro, si hay un síntoma, hay un estrés, sí o sí. Y entonces lo que hacemos en biosinapsis es buscar lo que está haciendo ese estrés. Y no es cuestión de que te preguntes, ¿qué hago? Ya sé qué es, ¿ahora qué hago? Si tú estás alterado, la función de un órgano, para ponerlo en condiciones por un estrés que tú tienes, es lógico que el cerebro, para aliviar el estrés de ese órgano, va a alterar la función normal del órgano. Así de sencillo, no es magia. No soy chamán, ni mentalista, ni nada de eso. Yo solamente soy una persona que durante muchos, muchos años ha estudiado y sigo estudiando, sigo siendo estudiante porque hay que actualizarse siempre, la manera de hacer que el cerebro consciente se comunique con el cerebro inconsciente. ¿Cómo? Utilizando los métodos y las palabras adecuadas, sin tecnicismos médicos, para poder conectar de una manera sencilla y efectiva contigo y hacer que entiendas cómo funciona tu cerebro, tus órganos y tus emociones. Debemos tener claro que nosotros venimos a este mundo a reparar las historias de nuestros ancestros. Es como un chip que nos pusieron en el cerebro. Fíjate bien, nadie tiene un hijo pensando que este sea más desgraciado que yo, que este sea más desgraciado que yo, ¿verdad que no? Uno tiene un hijo y piensa, espero que no cometa los mismos errores, ¿sí o no? Y uno ya, cuando nace, dice, no, yo no quiero ser como mi papá, no, yo a mis hijos no les voy a pegar. Bien, es importante que comprendamos que venimos al mundo a reparar. Detrás de todo esto siempre hay un sentido reparador. ¿Y sabes cómo puedes darte cuenta de lo que estás reparando en tu árbol genealógico? Dime qué te causa placer, qué te llena de gusto. En esas partes de tu vida en que te sientes muy feliz, ahí estás reparando los ancestros. Pero de eso hablaremos en otra ocasión. Entonces, en una frase, la biosinapsis es la herramienta que nos ayuda a entender el mensaje que nuestro cuerpo quiere transmitirnos para cambiar, modificar o eliminar todo aquello que no nos deja avanzar hacia la salud. ¿Y cómo puede ayudarnos la biosinapsis a prevenir o curar una enfermedad, por muy grave que sea? Bueno, para eso utilizamos diferentes protocolos y herramientas biosinápticas que nos ayudarán a localizar la raíz emocional que está bloqueando la salud biológica del consultante. Y una vez que se localiza esa raíz emocional, podemos trabajar en el acompañamiento del consultante hacia su completa restauración de su salud. Entre las herramientas que utilizamos se hallan la PNL enfocada a la salud, la psicoterapia neurobiológica, que ayuda a solucionar y cerrar ciclos traumáticos de la vida del consultante, la tetraterapia homeostática, que nos ayuda a lograr el equilibrio bioenergético de la persona, y otras técnicas y protocolos muy, muy efectivos para recuperar la salud de una manera natural e integral. Algo importante en biosinapsis homeostática es que solo se centra en enfermedades crónicas o síntomas que por años no se han ido todavía. No nos centramos en enfermedades agudas o en accidentes, porque son cosas diferentes, ¿no? Para enfermedades agudas y accidentes utilizamos otros métodos y terapias igual de efectivas, ¿no? Pero no biosinapsis. Si tienes un síntoma, dolencia o enfermedad crónica en la que llevas mucho tiempo tratando de eliminar, pero no has tenido los resultados que esperabas, te invito a que contactes conmigo por WhatsApp o por email, que tienes en la parte inferior de la pantalla. Y podemos coordinar una cita para ver cómo solucionar de una vez tu situación de salud actual. Créeme, te aseguro muy buenos resultados. De verdad. Bien, pues solo me queda agradecer al excelente equipo de Enio por la oportunidad que me ha dado de poder explicaros en qué consiste este fabuloso método terapéutico que es la biosinapsis homeostática y agradecerte a ti por estar hoy acompañándonos en este congreso. Muchas gracias. Bueno, ¿qué os ha parecido el doctor Marcos Fernández con su técnica tan espectacular? Bueno, tengo que darle las gracias, desde luego, que haya aparecido aquí para contárnosla, porque desde luego que es una forma sencilla de explicar algo que es tan complejo y te agradezco, Marcos, de verdad, tu honestidad, tu generosidad y tu valentía, porque has hablado de temas que no todos se atreven a hablar de la misma manera y sobre todo que lo hagas desde una experiencia y desde
los resultados que ves día a día en tu trabajo. Se agradece muchísimo y seguro que vas a servir de ayuda a muchísimas personas en todo el mundo. Bueno, ya estamos en la recta final, nos queda súper poco para